Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Quiero darles a todos la bienvenida a la presentación del libro Augusto Martínez Ceballos, Textos y Contextos, 50 años de arquitectura química. Este constituye el sexto volumen ya de nuestra colección de encuentros, la cual es una de las publicaciones de referencia de nuestra facultad. Bueno, como ya algunos me imagino han visto recién las páginas del libro, este libro hace una revisión del pensamiento de Augusto de los últimos 50 años o más, ¿no? Y bueno, como sabemos, pues, la construcción de un pensamiento, sabemos que no se da ni de una manera aislada ni accidental, ¿no? Sino más bien se alimenta de las cosas y las personas que a uno lo rodean, y hago especial énfasis en los amigos que a uno lo rodean y que han siempre ayudado a construir colectivamente un pensamiento, ¿no? Y sobre justo ello, y hablando de amigos, quiero presentar a la mesa de hoy. En primer lugar tenemos a Enrique Bonilla Vitola, decano de nuestra facultad y amigo de Augusto desde los años 80, si estoy bien, cuando se conocieron a propósito, coincidiendo en varios procesos de planificación urbana de ciudades como Cusco y Puno, y particularmente alrededor de la formulación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, algo que considero es uno de los hitos fundamentales de la carrera de Augusto, tanto como proyectista como también pensador de la ciudad. Luego tenemos a Abelardo Valo Sánchez León, sociólogo de formación, cercano a temas urbanos y también cercano a la literatura, habiendo editado varios poemarios y recientemente también desarrollando ensayos de crítica literaria. Valo y Augusto se conocieron en los principios de los años 70, ¿no? Coincidiendo en diversas estadías en Perú y Europa, y también en la histórica revista Debate, de donde de hecho provienen varios de los artículos publicados en esta edición. Y finalmente tenemos a Augusto Álvarez Rodríguez, economista y periodista. Su amistad con Augusto se remonta a principios de los años 80, desde el momento en que entró el grupo Apoyo, y nuevamente también a la revista Debate, que fue un punto de confluencia de muchos, y de la que también Augusto fue su director durante varios años. Los dejo entonces con la mesa. Bueno, muchas gracias por esta presentación, y a Enrique Bonilla, de la Universidad de Lima, por esta invitación. Yo hice unas notitas para un poco explicar el libro que tenemos acá para presentar. Y el libro en realidad pues es una colección de artículos que fueron hechos uno por uno, y cada uno fue hecho en su momento y para un tema, ¿no? Entonces, este montaje de un libro por capítulos es un poco distinto de la lógica que tuvo cada artículo en sí mismo. Pero creo que es interesante y para mí muy estimulante verlos así. Está presentado en varias partes, ¿no? Esto de parte me hace pensar en los conciertos en los que hay ciertos movimientos. Entonces, hay una primera parte que son 11 artículos y que se llama acá Contribuciones al debate sobre la arquitectura moderna. Y ahí hay dos temas complementarios. Hay 5 que son ¿qué pasó en el Perú? Y 6 sobre lo que pasaba en el mundo sin que en el Perú nos enteremos. Entonces, en el fondo, cuando yo regreso de estudiar
en Europa, en mi posgrado, en fin, en Londres, y trabajar en Barcelona, en una oficina importante, que iba a armar la recuperación de Barcelona. Descubro un poco, y regresando acá, que estamos muy atrasados en la información. Nos tocaba también una etapa en la que no habían casi importaciones de libros, etc. Entonces, también hay algunos artículos divulgatorios y debate que Felipe, mi hermano, había abierto y que incluyó, por supuesto, a un joven, a Augusto Álvarez, y a un Valo, que ya era de mi generación más directamente, y a otros amigos más. Tratamos de que la revista Debate, por eso los invité a que estén acá, fuese un espacio deliberante, digamos, de encuentro, de discusión, de honrar su nombre, ¿no? Entonces, mis artículos tratan de que se entienda que yo no me creía la historia oficial, que no me creo la historia oficial, y tampoco me creo mucho las historias contestatarias por dicotómicas, porque me parece que proponen categorías contrapuestas exageradamente, ¿no? Ni viva la modernidad, ni abajo la modernidad nos dice que necesitamos entender para saber qué cosas somos y para elucidar qué nos proponemos, ¿no? Ni nuestra cultura, ni nuestros retos. Y la arquitectura es un reto, ¿no? Entonces, sí es clave además reivindicar que la arquitectura debe importar, que debe ser un hecho significativo para la ciudad. Y eso queríamos debatir, esclarecer, divulgar, descreer de lo aprendido, superar dicotomías, entender qué somos y qué no. Y hay artículos en los que yo digo pues, que nos llegó una modernidad envejecida, 25 años tarde, prestada, ¿no es cierto?, más ajena que propia, y por lo tanto esta máquina de habitar, que es una especie de lema, nadie se lo creyó. Existió una importación bastante digamos, directa, sin procesos, ¿no? Y después luego una mala conciencia de ver por qué, porque en ese momento cuando la modernidad se divulga, se le presenta como que cualquier reflexión sobre el Perú fuera irrelevante. Y después, incluso el manifiesto, ya un poco lo hice, yo lo comento. Velarde, que me daré un poquito, y que es una figura clave, digamos, para entendernos, más bien reivindicó siempre una arquitectura mestiza, plural, humanista, nutrida de cultura, que se interrogue sobre lugar, tiempo, dónde, por qué, para qué historias hay. Entonces todo esto eran las preguntas, ¿no? ¿Para qué, para quién, para qué, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace arquitectura? ¿Cómo la arquitectura importa si es que responde a esas preguntas? ¿Cómo dilucidar esos retos, ¿no? A mí pertinencia y pertenencia me parece un par de palabras importantes porque es entender lugar, memoria, tiempo, tema, ¿no? Ser creativo es una identidad real y no es una especie de identidad retórica, ¿no? Y la arquitectura sea un texto, la arquitectura afirma cosas, dice cosas, materializa cosas. Y por eso es que Textos y Contextos es el libro que yo llamo acá, aunque está mi nombre en el caso, como título. Y textos abiertos, ¿no? Textos para que los entiendan todos, no textos de jerga para autosatisfacción de los arquitectos, que es una manía común en nuestra profesión. Escribir para que nadie entienda, ¿no es cierto? Fabricar un metalenguaje que construye unos artefactos, ¿no es cierto?, poco pertinentes a lo tangible, a lo material, ¿no? Yo que enseño, y ahora me toca enseñar a cachimbos, trato al contrario de que la arquitectura hable lo que todos entienden, ¿ya? Entonces, si lo leen, como invito a hacer, se verá eso, esa especie de intención. Y la tarea que hicimos en debate, como manejar una columna periódica, regular, de la que mis dos amigos que están presentes son pues personajes claves, es una tarea, ¿no es cierto?, de, como en una sinfonía, hacer escuchar a todos los instrumentos y no solo el bombo, ¿no? No debe ser un reggaetón, ¿no es cierto? Lo que tiene que pasar es que hay que discernir, ¿no es cierto? Hay que descreer, hay que interrogarse, hay que hacer reflexiones de otro calibre. Ya. La segunda parte es más bien cómo leemos nuestra historia propia, la arquitectura peruana. ¿Quiénes importan? ¿Por qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes son estos padres? A veces negados o a veces ignorados o ninguneados, ¿no? Entonces, ¿de qué está hecha esta memoria propia nuestra que nos falta, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que ahora además sigue pasando? Que de repente hay un debate ligero, leve, más que una lectura verdadera de qué cosa importa, ¿no? Y demasiadas veces las historias han sido hechas un poco para quedar bien, ¿no es cierto?, para administrar modas, más que para esclarecer y dilucidar. Esta colección hace un gran trabajo, porque creo que he conseguido que personajes como Verhoeven, ¿no es cierto?, como Bianco, sean leídos en la verdadera dimensión de su importancia, y que por lo tanto la arquitectura empiece a ser valorada como eso que es, y no simplemente como una especie de decoración de edificios que no tuvieron contenido, ¿no? Y trato por eso, hay artículos sobre Tiqueras Contolí, Héctor Velarde, por supuesto, Fernando Belaúnde, Luis Ortiz Ceballos, que hizo el IPL, que empezó el planeamiento en el Perú, ¿no es cierto?, Cartucho Emilio Quesada, García Brais, Enrique Siriani, que es más reciente, que son aquellos que trato directamente. Pero están aludidos muchísimos más que merecen ser revisados, múltiples, ¿no? Sebane, Eduardo Neira, Pedro Dahmer, Augusto Guzmán, Sabín, ¿no es cierto?, Augusto Benavides, Malakovsky, digamos, Ricardo de la Casa Malakovsky, Crom, Málaga, Verhoeven, Williams, Córdoba, la lista es larga, ¿no es cierto? Así sea el paso, están mencionados en estos artículos. También eso me plantea la interrogante de que además de quejarme de que no haya historia, de que la historia no esté bien escrita, hay que escribirla, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay retos importantes que tienen que ser afrontados para esclarecer y para superar estas historias oficiales que yo encuentro erróneas, ¿no? Y la tercera parte es sobre Lima, esa que cumple años hoy. Pero lo que cumple años hoy, ¿no es cierto?, es esa Lima fundada, que nadie nunca le dijo Lima, ¿no es cierto?, y la fundaron con el nombre, perdón, nadie le dijo su nombre, que era Ciudad de los Reyes, ¿no es cierto?, de paso eran los Reyes Magos, ¿no es cierto?, porque fue el 18 de enero y por lo tanto era un día después del 6, ¿no es cierto? Ningún rey vino nunca en esas épocas, y por lo tanto esta noción un poco totémica, ¿no es cierto?, esta idea de Lima, un poco como una especie de mito, ha sido muy cultivada y sin embargo la vivimos mal, ¿no es cierto? Entonces la historia de Lima y los momentos de eso han sido también trabajados en múltiples artículos y propuestas concretas, ¿no? Y parecemos obstinados todavía en dar la razón a Moro y Sebastián Salazar Bondy, que eso es horrible, ¿no? Que Moro dijo, ¿no? Primero Sebastián Salazar recoge y cita, pero que fue dicho por dolor, con dolor por ambos, ¿no? Y por Héctor Velarde también. Hay un diálogo bonito entre Velarde y Salazar Bondy al respecto, ¿no? Y hay una serie de artículos distintos sobre diferentes etapas, pero además hicimos el plan de centro histórico, como se ha mencionado, Enrique Bonilla fue parte del equipo que yo dirigí, y ese centro histórico sigue esperando que se hagan cosas que no se hacen, ¿no es cierto? Y que se recupere lo que le dio nombre. Esta ciudad de los Reyes, todos la llamamos Lima. Lima es el nombre del río, Rímac. Rímac se convirtió en Lima, ¿no es cierto? Ciudad de los Reyes no le dijo nunca, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la ciudad nace de el río, es el río, el generador de la ciudad, es el río, el ordenador de la ciudad, y sin embargo es un basural. Es un basural y es un vertedero, ¿no es cierto? Todavía. Y está, lo he probado 58 veces, pero volvemos a mostrar planos listos para que se recupere el río como espacio de paseo, como espacio de caminar, como espacio de encuentro, como espacio de significado. Entonces tenemos una triste historia de vacíos, de liderazgo, que cada año, ¿no es cierto?, este 18 de enero resulta no muy estimulante en esa misma línea. Ojalá se corrigiera. Y hay artículos de diferentes etapas, yo reclamé que sea policéntrica, que no sea una colección de guetos, de ricos y de pobres, que vivamos para afuera y no para adentro, que dejemos de tener periferias, que entendamos que la ciudad es un hecho mucho más integrador, que aparezca y exista lo de todos, que existe el espacio público. Las ciudades son el espacio público. Esa es la definición mejor que yo he escuchado de lo que debería ser ciudad. De paso, ciudadanía viene de ciudad. Las naciones son un invento mucho más reciente. La gente pertenecía a ciudades y por lo tanto hacer que la ciudad resulte un espacio de oportunidad, de vida, de vitalidad, de estímulo, de interés, es una constante que está, creo, espero, en los textos que ojalá así los vean.
¿no es cierto?, disfrutar la ciudad y no padecerla. Y la cuarta parte es un poco mis artículos sobre otras ciudades a las que voy con frecuencia, porque soy profesor también en una maestría en ESAN y llevo estudiantes a recorrerlas, y por lo tanto son mis miradas sobre cómo he visto yo esta serie de ciudades, otras que me han invitado a hacerlas y a dibujarlas. Esos dibujitos que andan por ahí son divertidos, la mayor parte son míos. Lo que pasa es que felizmente el copyright impedía que usemos las imágenes originales que estaban impresas en los artículos. Y entonces terminé teniendo que dibujar, ¿no es cierto?, a la manera de, ¿no es cierto?, y empezar a poner dibujitos, viñetas mías que están a lo largo del libro, para que saliéramos del impasse de cómo diablos hago, a quién le pido permiso para publicar este dibujito publicado hace 25 años con alguien que se murió hace 24. Entonces, el dibujar además para mí es fundamental. Dibujar es ver, dibujar es entender, dibujar es descubrir, dibujar es escoger. Y por lo tanto, yo le enseño a mis estudiantes siempre eso. Entonces, el libro está poblado de estos dibujos. Yo creo que eso que ya dije, ¿no?, aprender hasta leer con H también, es leer, es ver, todo eso hace uno cuando uno dibuja, escoge, dirige, entiende, visualiza, explica, presenta, ¿no? Voy terminando, estoy muy atento además, estoy muy contento, digo, además de que el libro sea presentado muy cariñosamente por Silvia Arango, incluso hay una cita atrás. Silvia es una historiadora latinoamericana de primer nivel, colombiana, ¿no?, que fue el brazo derecho de Rogelio Salmón, además es una figura, y muy amablemente me atribuye ser heredero de Héctor Velarde, fundador de la universidad, ¿no es cierto?, y a quien yo conocí mucho, incluso como he dicho por ahí, hay un edificio de la Universidad de Lima que yo de mocoso dibujé para Héctor Velarde y está construido. Y me fui de viaje del siglo hecho, ¿no es cierto?, ya que es el primero que salió del campus hacia el Beltódromo, ¿no es cierto?, este edificio en L que está allá afuera. Entonces eso lo hice en cuarto de universidad, ¿no es cierto?, pero Héctor Velarde fue tan amable que puso mi nombre de él y mío, ¿no es cierto?, en los planos que tengo por ahí. Y Velarde tenía esa actitud abierta, interesante, culta, curiosa, humanista, que yo creo que la universidad recoge y que buena hora esta colección muy valiosa también hace eso, ¿no? Entonces, claro, con eso el libro es un poco todas estas cosas escritas a lo largo de 52 años, y yo descubro que entonces, y eso me gusta, que estoy de acuerdo conmigo. O sea, estos 52 años no me han cambiado tanto, ¿no es cierto? Y lo que diría distinto en algunos casos, pero no he cambiado demasiado. Sin chauvinismos, ni disfraces, ni imitaciones, ni complejos, sin tercermundismos, sin pretensiones de ser iluminados. Creo que la arquitectura tiene que ser cotidiana, verdadera, tangible, útil. Y que la ciudad tiene que ser ese objeto impartido, significante, valioso para todos, ¿no? Entonces, no he cambiado de condiciones, las modas y los juegos interesados en manipular prestigio y en vender humo, éxito y etiquetas no son para mí. La arquitectura para mí ha sido siempre a la vez ser proyectista y ser crítico o historiador o comentarista. Esto es lo segundo. Me debo lo primero, me debo el libro de mi producción como arquitecto y como urbanista. Los proyectos están ahí, probablemente ustedes los han visto muchísimas veces. El de la punta, esta carátula, con un dibujito mío. Esto felizmente la punta y el Callao y hasta el Perú lo usa como emblema, ¿no es cierto?, de decir, bueno, esto es parte de la imagen Perú, ¿no es cierto? Por lo tanto, la arquitectura puede ser importante, puede ser vivida como representativa, puede volverse algo de todos y no un espacio marginal, ¿no es cierto?, ajeno y distante. Espero por todo entonces que esto que quise resumir, que el libro le interese a todo lector curioso, de diferentes edades, de formas de vida. Espero que le interese especialmente a mis alumnos y a todos los alumnos de arquitectura y a la gente joven. Y que sirva para entender que la arquitectura y las ciudades importan para que veamos bien, para ser nosotros y no otros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hay dos comentarios de esta estupenda presentación que he hecho gusto.
de las cosas siempre valiosas es escuchar a gusto. Creo que eso lo practicamos desde el principio. Cuando planteamos esta fecha, el 18, la gente me preguntaba si había sido casualidad y en realidad no es ninguna casualidad, lo habíamos planteado de esa manera. ¿Por qué el 18 de enero? Porque es el aniversario de Lima y si algo tiene el fondo de todos los artículos es Lima. Cuando éramos, Juan Carlos Doblado puede dar fe del asunto, éramos apenas salidos de la universidad, esperábamos con ansias que Augusto publicara algo en el debate, cuando no en Caretas. Y casi siempre el 18 de enero Augusto publicaba algo, ¿no? O en Caretas, o en debate, o en algún sitio, pero celebraba él a su modo, y creo que esa fecha tiene un especial valor y por ese motivo presentamos el libro en esta fecha. Me acuerdo un título que jugando con el Lima lo horrible, Augusto escribe Lima la errable, ¿no? Que fue una especie de historia de los desaciertos que había tenido la ciudad a través de la historia. Y esto fue importante, y esto de poder leer nosotros a un arquitecto peruano que escribiera era una cosa bastante rara porque no había muchos arquitectos que escribieran. Roberto Fernández, el crítico argentino, dice que una de las características de los arquitectos se trata de que son ágrafos, ¿no? Solamente dibujan, pero Augusto tenía esta virtud de escribir y creo que eso nos llamaba muchísimo la atención a nosotros que recién salíamos, ¿no? Y además era una persona que iba a los medios de comunicación, polemizaba, hablaba de la ciudad, hablaba de cosas que nosotros queríamos saber y no sabíamos. A Augusto le debemos el entendimiento de la posmodernidad, por ejemplo, un entendimiento que no teníamos, que nuestros profesores no podían explicar, o no querían explicar, o no entendían, ¿no? Hay varias opciones ahí, y que de repente a partir de esa colección de artículos, a mi modo era valiosísima, y que insistí mucho que estuviera, ¿no? De esto de abajo el funcionalismo, arriba qué, que tuvo 3 entregas distintas en el debate, se volvía sumamente interesante, ¿no? Y después tuve la suerte, como ya lo han contado Guillermo, que un día escuchándolo por la televisión fui bastante atrevido y toqué el timbre de su oficina. Y Augusto me recibió, nos pusimos a conversar y le dije, bueno, tengo estas ideas sobre Lima, no sé qué, y él con todo gusto me asesoraba y tuve la suerte que además me acompañara en la sustentación, no habiendo sido mi profesor, ni siendo profesor, era Ricardo Palma donde yo estudié, ¿no? Entonces, de ahí nació una amistad y una admiración y creo yo que la presencia de Augusto amplió un poco el universo de lo que podíamos hacer. Ya no solamente éramos proyectistas, no solamente dibujábamos, se podía escribir y podíamos leer cosas que eran importantes a nivel del mundo, pero que de alguna manera estaban aterrizadas, ayornadas a nuestra situación. Y eso creo que fue sumamente importante para nosotros y eso quedó ahí. Después, creo que algunos de nosotros hemos seguido escribiendo, lo hacemos a veces con cierta frecuencia, pero realmente hay una escuela que creo que Augusto inaugura y que creo que muchos la han seguido, ¿no? Leí hace unos días, esto le gustará a Augusto porque ambos personajes también son de gusto de lo que decía Sabina de Serrat, ¿no? O sea, Sabina decía, yo solamente he seguido el estilo que inauguró él por Serrat. Yo creo que muchos de nosotros que ahora escribimos hemos hecho lo mismo, simplemente hemos seguido el estilo que inauguró él. Un aplauso. Buenas noches. Quiero agradecer esta oportunidad de compartir esta mesa con los dos Augustos, amigos Bonilla. Augusto dice que la arquitectura es importante. Eso me consta, no solamente por su vocación
por haber sido un arquitecto desde que lo conocí hasta el día de hoy y de mirar el mundo desde la arquitectura. Cuando él dijo al final que la arquitectura es importante, me dio una escena en una novela de Kosinski, la novela se llama Pasos, en que le piden a un arquitecto que haga el diseño de un campo de concentración. No se sabía que era un campo de concentración, no había un referente, no había un antecedente, y el arquitecto hace el diseño de un campo de concentración con todos los elementos que él conoce. Una estación, algo que se parece a una escuela, unos dormitorios. Pues, lo interesante de ese pequeño texto de Kosinski es que con lo cercano, con lo natural, con lo que está en la vida cotidiana de nosotros, construye un monstruo como puede haber sido un campo de exterminio nazi. También es importante la arquitectura porque nos marca nuestra conducta, ¿no? Vivir ahora en un departamento de 45 metros cuadrados significa muchas cosas. Significa que escoges a la mujer o la mujer al hombre o los libros, ¿no? Todos no entran. O el mueble, ¿no? El minimalismo se ha extendido en la generación de hoy, ¿no? A un joven le preguntaba, pero tú puedes vivir en un departamento de 50 metros cuadrados. Pero claro, me dice, si yo voy a trabajar todo el día afuera, ahora cambió con la pandemia, y solamente voy a dormir. Entonces ha reducido la vivienda, el hogar, la casa, a un lugar donde se duerme. El centro cívico también, ¿no? Que merece un tema aparte y desarrollado por Augusto, era un proyecto que su nombre lo está diciendo, ¿no? Un centro, un lugar que aglutina, y cívico, ciudadano, ¿no? Donde se supone que la gente va, lo comparte, se entretiene, etc. Pero lo que yo he visto para felicidad, a Augusto que he ido al centro en algunas oportunidades últimamente, es una serie de danzas, grupos de jóvenes que danzan, no en el centro cívico, que en verdad no está hecho tanto para que se pueda danzar, sino en el antiguo paseo de la República, que creo que le han cambiado lamentablemente el nombre. 100 jóvenes bailando, un espectáculo impresionante, ¿no? De alegría, de juventud, de colorido, de vitalidad, de grupos que existen y usan el espacio urbano. El título del libro lo dice casi todo, ¿no? Textos y contextos, ¿no? Arquitectura escrita, ¿no? Parece como Jorge Eduardo Eyers, ¿no? Poesía escrita, ¿no? Arquitectura escrita. Ese énfasis en la escritura, porque la poesía no siempre está escrita, ¿no? Se escribe en el poema, digamos. Hace un énfasis en la reflexión. Augusto reflexiona sobre la arquitectura. No solamente es un proyectista, un arquitecto en actividad, un arquitecto que construye, sino que también es un teórico, un historiador en la medida en que revisa las ideas y posturas de otros, que dialoga con ellos, y es un maestro. Siempre ha sido un maestro en la UNI, un maestro en la de Lima, un maestro en ESAM, y tiene una visión amplia y siempre con las nuevas generaciones, que hace un gran bien no solamente a los arquitectos. Es un arquitecto ilustrado, ¿no? Un arquitecto que lee, y creo que ese es un fenómeno raro. Bienvenido, ¿no? Porque generalmente uno está metido en su oficio y no reflexiona sobre lo que hace necesariamente.
Voy a detenerme un ratito en un tema que puede ser árido, trataré de que no lo sea, y que creo que está a lo largo de todo el libro. El haber juntado todos sus artículos me permite, a mí por lo menos, ver una gran unidad, una gran preocupación, que es el tema de la modernidad. La modernidad con Alberto Fujimori se redujo a un tractor, ¿no? O sea, esa era la modernidad, ¿no? El tractor. La tecnología, el aparato, no sé cómo llamar a ese tractor. Pero la modernidad es un anhelo que no se ha cumplido a cabalidad. El Perú no llega a ser un país moderno en el sentido amplio de la palabra. Es una palabra que además coquetea con otra. Lo moderno, la modernidad, modernización, modernismo, que no son todo lo mismo, se complementan y tiene productos. En el mundo de la cultura, la vanguardia sería la modernidad frente a la tradición literaria. En las artes plásticas, que le encanta a Augusto, que ha sido mi guía y maestro en varios museos en París, una suerte mía, ¿no? La discusión entre lo indigenista y lo abstracto y lo moderno con la figura de Ricardo Grau es también un momento importante sobre este tema de la modernidad. Y en la arquitectura también. Hay la arquitectura tradicional, la arquitectura neocolonial, la arquitectura moderna, y ahí Augusto se hace todo tipo de problemas y contradicciones. Yo lo sigo como él habla, rápido, yo hablo lento y atracado, pero lo voy siguiendo como puedo. ¿Es Europa lo moderno? ¿Es América Latina o el mundo propio, originario, lo tradicional? ¿Por qué se anhela tanto una modernidad que no la alcanzamos? ¿Y por qué, dice Augusto con ironía, hay una crisis de la modernidad? ¿Cómo va a haber una crisis de la modernidad si la modernidad no ha sido plena? Si la modernidad se habla de una modernidad cercada, una modernidad de élite, ¿no? La arquitectura podría ser también una discusión de privilegiado frente a lo popular, que aparentemente podría seguir un curso paralelo, ¿no? Sin arquitecto, sin discusión, autoconstruida la vivienda en lugares inhóspitos, difíciles de urbanizar. Este tema me ha parecido a mí que une a todo el libro, que está presente en la discusión. La otra idea que me parece también interesante es la cantidad de arquitectos que hay. O sea, Augusto puede conversar y dialogar, como ha señalado y ha enumerado, a una serie de arquitectos. Lo interesante es que al inicio los arquitectos son extranjeros, ¿no? Como los entrenadores de fútbol, y se meten en el fútbol. Y que era Cortolí y Mayakovsky, ¿cómo se llama? Malakowski, son los pilares, ¿no? Son los más importantes, y lo interesante es que es un pie con Europa, ¿no? La arquitectura se hace siempre mirando a Europa. La cultura, en realidad. Westphalen en su carta decía: estamos esperando las revistas que nos lleguen de Europa o de Argentina o de México. Bueno, ya revistas, años 30. Entonces la espera de Westphalen en su correspondencia es impresionante cómo está necesitado, ¿no? Como Augusto dice, llegué a Lima y la discusión no estaba. En política, Cardenal de Gregori dice lo mismo, dentro de la izquierda se discutía muy elementalmente. Pues siempre había una especie de complejo, ¿no? Frente al mundo moderno, verdaderamente moderno, inglés, francés. Y nosotros. Esto también lo diría Estados Unidos, curiosamente, ¿no?
Estados Unidos tiene un complejo frente a Europa, ¿no? Ellos son los que saben, ellos son los cultos, ellos son los modernos, nosotros estamos aprendiendo de ellos, ¿no? El caso de ellos, que era norteamericano, y luego se vuelve inglés, ¿no? El caso de Ezra Pound, que era casi un cowboy, ¿no? Y va y se convierte en un hombre cultísimo, y vive en Italia, etc., ¿no? Esta relación se hace patente con Siriani, un texto brillante, ¿no? Que tiene además el humor que Augusto siempre tiene, ¿no? Quique, Enrique Siriani y Henri Siriani, ¿no? Son dos Sirianis, el Siriani peruano de la UNI, el Siriani preocupado por el espacio público, uno de los jefes de la construcción, concepción, etcétera, de la residencial San Felipe, y Henri Siriani, ¿no? Un arquitecto francés, ¿no? Pero es el mismo, era de una continuidad, no de una ruptura, ¿no? Podríamos decir que es un helio, está en los dos lados, ¿no? Entonces, ese es un caso importante e interesante. Y el otro es el de Héctor Velarde, ¿no? Héctor Velarde, yo tuve también la suerte de conocerlo, amigo de mi padre. Creo que la bonomía de Héctor Velarde es casi única, ¿no? Acá enumera a Augusto todo lo que fue, ¿no? Un renacentista en realidad, ¿no? Arquitecto, ingeniero, historiador, maestro, ensayista, humorista, sentido del humor increíble, filósofo, tiene un libro, Yo quiero ser filósofo, ¿no? Como diría Miguel Yusti, yo quiero ser filósofo, le dice su nieto, un chiquito, le dice, ¿y por qué? Porque estás todo el día leyendo, tú no trabajas, tú estás leyendo, nada más. Y poeta, yo tengo un libro de Héctor Velarde que se llama En passant de paso, y que ya en mi alucinación vi que no solamente César Moro escribió en francés, sino también Héctor Velarde, ¿no? Para terminar, bueno, se puede hablar un montón, es un libro interesante, lo he leído prácticamente todo. No voy a tratar el tema de Lima, porque me da pena, ¿no? Hay proyectos, hay... Casi me lo salto, ¿no? Casi me lo salto, pero una mala conciencia, digo, vamos a ver qué habla Augusto, yo sé, porque Augusto me habla de proyectos, me habla toda su vida de proyectos, uno los realiza, unos quedan en el tintero, otros los políticos los archivan, otros se pelean con otros, ¿no? O sea, ¿cómo no va a ser interesante la arquitectura, que es un trabajo colectivo, es un trabajo grupal, no como el poeta que está metido en su cuartito escribiendo una cuartilla, ¿no? Acá hay por lo menos 15 personas, ¿no? Como un director de cine, ¿no? Entonces, me lo pasé y me encontré con una joya de libro para mí que se llama Ciudades Subjetivas, que son estas ciudades que Augusto visita cada cierto tiempo. Para una sana envidia, pero no hay envidia sana, en verdad, ¿no? Una envidia a secas, de cada vez que me dice, me voy a París, yo me voy a Surco, me voy a Puerto Libre, ¿no? Cruzando la Brasil siempre, ¿no? Entonces, en estas ciudades, en verdad, París y Londres las están revisitados, ¿no? Y ya entiendo por qué, claro, porque en París no la ha vivido, la que he vivido soy yo, la pobreza parisina, pero Augusto me visitaba, iba a Mecham de Bon y dormía allí, Marcia, mi esposa, yo y Augusto, que tenía una barba de lobo feroz completamente, y roncaba como un lobo feroz, y dormía en el suelo, pero estaba en París. En París se duerme en el suelo, la ciudad es más grande cuando se mira por la ventana, el cuartito parecía un palacio. Entonces, él revisita París como Pessoa revisita Lisboa, digamos. Y vamos por Londres, porque él sí es de Londres, él ha vivido Londres de verdad, yo también lo he visitado, diría mejor que yo, y hace un análisis más frío, un análisis de los distintos tipos de Londres que hay, ¿no? Con esa mirada acuciosa.
Curioso que no haya escrito sobre Bruselas, que es una ciudad que también ha vivido y con su familia belga en Bruselas. Pero me voy a detener un ratito en Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad de un país pequeño, de un país que prácticamente ha construido la ciudad por debajo de la superficie, una ciudad que invita y se inspira, no se sabe bien cuál es primero, a Vermeer, esos interiores, esa vida en entrecasa, esos claroscuros, ¿no?, que está en la pintura y está en la ciudad. Y me hizo recordar a Elizabeth Costello. Elizabeth Costello es un personaje de ficción de gran Coetzee, ¿no?, que en una exposición en Ámsterdam sobre el mal, sobre la maldad, dice lo siguiente: ¿cómo hablar sobre el mal y la maldad a unos anfitriones holandeses, que es un público amable, inteligente, sensato, en una ciudad bien gobernada, bien ilustrada y racionalmente organizada? Entonces, como me dijeron que yo hiciera un comentario breve sobre el 18 de enero, que alguien ha nacido en esa fecha, yo dije, dime todo lo contrario: no está ni bien organizada, no está bien administrada, menos aún. Entonces, pero la pregunta de fondo de Coetzee es: a esta gente, ¿cómo le puedo hablar de la maldad si son tan amables y tan sensibles y tan sensatos? A los limeños les podemos hablar de la maldad, lo van a entender mejor. A esta Lima de hoy, a esta Lima violenta, que te roban un celular, que violan, que maltratan, que no hay respeto, no hay respeto por el otro. El otro es un enemigo. Somos arterianos en el fondo, el otro es mi enemigo. Entonces quizás en Lima sí se puede hablar sobre el odio, la maldad y el mal. Pero no es así. Esta noche se ha demostrado que somos amables, sensibles, racionales, que nos queremos, yo por lo menos lo quiero decir, ¿no?, y que esta ciudad puede ser mucho mejor. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y quiero decir que ese es un libro que yo no he necesitado revisarlo porque ya lo he leído en los últimos 40 años, desde el año 80, y conozco a Augusto Tocayo desde entonces, desde que nos conocimos en la revista Debate, y entonces he funcionado como editor de los textos de Augusto en Debate, en Perú 21, y entonces lo he editado, lo he leído como lector cuando ha estado en otros medios con mucho interés. Hemos sido colegas porque hemos trabajado y hemos recorrido para entrevistar en Debate, que bien que lo menciones, porque Debate creo que ha sido mucho más importante de lo que yo pensaba. Pero en Debate hemos ido con Augusto a entrevistar a Cristina Gálvez, a Teófilo Cubillas, a Alfonso Grados, a Guillermo Rossini, y en todos los, y a Pocho Roclosito, creo que ahí no fue Augusto. Ahí fue Bando, que una entrevista con Pocho Roclosito en el bar del Mauri, y Bando, muy intelectual, le preguntó a Pocho: ¿y Pocho, cómo escribes? Y Pocho le dijo: con 2 dedos de frente y nunca me leo. Pero la historia que quería contar es que con Augusto nos conocemos de mucho tiempo, y además, como recuerdo también, y siempre en todas las entrevistas, sea quien sea, o los temas que se trataban, la arquitectura era un tema presente que entraba de alguna manera, conversando con Cubillas, con Alfonso Grado, con Guillermo Rossini, con Cristina Gálvez, y siempre tenía esa mirada. Recuerdo también una vez caminando por Bruselas, que caí y te visité, y estamos caminando por algún lugar en Bruselas, y me dice: mira el edificio ¿te recuerda algo? Le digo: no, mira, sácale la cúpula, es el Palacio de Justicia de Lima, solo que en Lima no hubo plata y no pusieron la parte de la cúpula, solo se hizo la parte de abajo y ahí está. Pero siempre la arquitectura es el contexto con el cual Augusto está siempre mirando, y lo comenzamos yo comencé a entenderlo y a conocer en los años 80, cuando era un país bastante diferente al que hoy día tenemos
por la arquitectura seguramente, pero por el contexto de la arquitectura social. Eran tiempos en los cuales la gente quería debatir y debatir con entusiasmo, y entonces el debate, había debates estupendos donde podían debatir Patricio Riquets y Silencio López sobre Sendero Luminoso, del año 80, cuando recién empezaba, y había muchas ganas de debatir. Hoy en día es como sentar, no sé, a Philip Butters, a Diego García Sayán a conversar, y no hay cómo juntar a la gente, porque hoy en día no hay espacio para conversar, todo se ha polarizado, todo se ha enrarecido. Pero en ese tiempo la gente quería conversar, debatir y aprender juntos. Y entonces lo que siento es que en ese momento aprendí algo que Felipe reunía siempre a gente. Yo era un practicante de 20 años y entendía a Augusto, a Valo, a la gente que se reunía en debate, y lo que traía cada uno era un tema, que era su tema, el tema de su especialidad, que era su texto, pero siempre había un contexto en el cual ocurrían las cosas. Y entonces recuerdo, por ejemplo, cuando un artículo que me impresionó mucho, que fue de los primeros que de haber leído, era el sueño de la casa propia. Entonces ya no era un sueño, sino que era el sueño de tener el sueño, ¿no? Y lo difícil que era acceder a una vivienda en el Perú. O Valo, un artículo también que me impresionó mucho fue cuando escribió por el debate número 10, de haber sido fútbol, casi un estilo de ser peruanos. Y era como el fútbol reflejaba de muchas maneras el contexto en el cual las cosas ocurrían. Y entonces todo se trabajaba en esa dirección, con el contexto en el cual ocurría, y el debate, los textos que Augusto trabajaba eran temas diversos, pero siempre el Perú era el eje de todo lo que iba escribiendo, y era bien interesante, y desde entonces no ha cambiado la manera como Augusto enfoca siempre sus artículos, y cuando los he estado ahora revisando, ojeando, pues eso es lo que se reitera. Que además, ahí va a ser muy valioso poder reunir los libros de columnistas en el tiempo, porque te permite, sospecho que como Juan Velosa decía en esa entrevista final cuando se retiró de hacer columnas en El País, que es una manera de confrontarte con uno mismo cuando ves los textos que has escrito en los últimos 40, 50 años, y te das cuenta de cómo has cambiado en tu forma de pensar, cómo lo que antes creías, pues ahora ya no lo es, o las cosas en que sí has tenido alguna continuidad. Y eso es muy interesante para los que hemos leído al columnista permanentemente, porque otra es la historia cuando agarras a algún alumno tuyo de arquitectura que recién va a entrar a ver todos los textos, es otra manera de ver, porque todos te parecen frescos, nuevos. Es diferente cuando los has leído a lo largo del tiempo y vas viendo cómo la gente va cambiando su forma de pensar. Y por eso es tan importante, en general, estos libros que reúnen textos de ¿cuántos son? 40 años o algo así, o más, 50 años, porque te permite ver la evolución de la propia persona, cómo cambia en su forma de verlo algunos temas, las consistencias que tiene, las discrepancias, y cómo cambia el mundo sobre el cual se ocupa. Y dicho esto, pues también creo que es muy importante el trabajo de divulgación que Augusto tiene permanentemente en los temas de arquitectura escrita, como se menciona en el libro y se ha mencionado ahora, porque está permanentemente contando las cosas que van sucediendo y te permite entender la arquitectura, la ciudad, la ciudadanía, a través de la forma como las cosas se van construyendo, destruyendo, con alguna frecuencia también. Y es bien importante ese periodismo que permita entender las cosas y que te da el contexto a los textos que tú estás ocurriendo. Tema que además debo lamentar que cada vez es menos frecuente, es decir, el periodismo para este tipo de entradas, de enfoques, es cada vez más ausente. Todos ya están acostumbrados a los tweets, 240 caracteres y no entra más, y la gente no quiere leer mucho, y entonces se cree que esa es la manera de comunicarse, pero el explicar las cosas con detalle, el gusto de leer un buen texto, releerlo, pararte, detenerlo, es algo que es muy importante y que en este libro de Augusto está muy presente, muy valioso, y la verdad que se lo recomiendo muchísimo. Para los que ya lo han leído en los últimos años, para los que van a entrar a verlo por primera vez, es un texto estupendo para entender arquitectura, entender a Augusto, entender al Perú, que es algo que no se hace con frecuencia. Muchas gracias. Bueno, quiero por supuesto agradecer a mis buenos amigos por lo que han dicho. Vano, digamos, ha
contrastado estas imágenes de jóvenes bailando frente al Palacio de Justicia de paso, o de injusticia, ¿no? Según lo veas. Pero que es divertido como esa solemnidad nos copiamos 80 años tarde, ¿no es cierto? Y no sé si mi decana del Colegio de Arquitectos, que está acá presente, gracias, sabe que por el acto que hizo el Palacio de Justicia en Bruselas, lo insultaron una vez, hizo el Palacio de Justicia para separar el barrio del Magol, que era el barrio popular, del barrio real, del barrio elegante. Y por lo tanto el palacio era el separador. El nuestro tiene la Victoria a un costado del centro al otro. De alguna manera la justicia está para que la Victoria se demore en llegar al centro y para que sea ese símbolo de lo que ahí está. Esta reivindicación del Paseo de la República, yo también la haría mía, porque de alguna vez Sebastián dijo, la República nunca fue un paseo, ¿no es cierto? Y ese espacio que era una puerta de Lima, la salida al sur de Lima, tiene mucho más significado que simplemente monumentitos que puedan estar ahí, ¿no es cierto? Bueno, Pablo ha hablado de todo eso, de estos jóvenes que bailan, de ir a dormir, ¿no? Como única experiencia cotidiana en tu casa. Y hay ciudad auditorio. Tenemos periferias inmensas en las cuales la gente madruga para irse y regresa tardísimo, ¿no es cierto? Porque nos pasamos el día en la combi. Y porque perdemos todos 3 horas, 4 horas diarias moviéndonos, porque la ciudad está mal, porque las cosas no están cerca, porque hemos tenido unos reglamentos idiotas y los seguimos teniendo, y porque estamos fabricando esta ciudad de la marginalidad, de la exclusión, y no una ciudad del encuentro y de que todo se acerque a ti, ¿no es cierto? Entonces todo eso está ahí, esa crisis de modernidad y de peruanidad, ¿no es cierto? Cuando nace esta arquitectura que busca ser peruana, en paralelo están María Tea de la Torre, La Sadre, Porras Barrenechea, ¿no es cierto?, pensando en Perú, ¿no? O sea, el Jorge Belaúnde, el Coronel Belaúnde, en fin, todos los distintos creadores, Tello, están interrogándose sobre ese Perú. Entonces, en el fondo de la arquitectura también se hizo esa pregunta y después, lamentablemente, se definió modernidad como no hacérsela, ¿no es cierto?, como que la modernidad era heredar, copiarse o, digamos, colgarse de unas propuestas que eran las propias de una ciudad urbanizada, en un país urbanizado y en un país de otra escala y de otra magnitud, ¿no? Y llegar a esas reflexiones muy divertidas al respecto, ¿no? Entonces, y claro, esta idea de peruanidad, de moda, de todo esto, el debate de los indigenistas con la modernidad, todo eso está en la historia que de alguna manera está por acá, ¿no? Y que a mí me parece fundamental, ¿no? Porque no todos los caminos conducen a Miami, ¿no es cierto? O sea, necesitamos otro entendimiento de qué cosa es modernidad, ese copismo tonto que además el internet hace para, porque resulta que ahora tú puedes agarrarte cualquier cosa y ponértela, ¿no es cierto? Y hasta los estudiantes pueden descolgar proyectitos y te lo presentan como suyo. Entonces hay un reto de inteligencia espacial, de formación, de qué cosa es enseñar y qué cosa es lo que tiene que ser dilucidado y esclarecido, ¿no? Amsterdam se hizo con las manos, lo hicieron, como tú explicas bien, bajo el agua. Por lo tanto, esa identidad de las ciudades es porque las construyeron ellos. Había que hacer los canales, había que trazarlos, había que trabajarlos. Por lo tanto, es una ciudad hecha por sus habitantes. Entonces, sí, claro que sí tienen esa identidad, esa pertenencia, es de todos, ¿no es cierto? Estés donde estés, esa ciudad es tuya. Y esto es un tema que nos falta terriblemente en Lima, ¿no? Ya, en lo que dijo Augusto, gracias por todos estos recuerdos. Has mencionado uno que es divertido. Alguna vez está por ahí, me pidieron los psicoanalistas, dialogando con Max Hernández y con otra gente, oye, ¿por qué no haces una ponencia? Y yo dije, bueno, la casa del sueño, el sueño de la casa del sueño, ¿no es cierto? Entonces, y traté de decir cómo la casa no es un objeto, sino es una suma de rituales, ¿no es cierto? Y cómo además el lugar de la casa buscada, de la casa soñada, de la casa prestigiosa, de la casa que te presenta, de la casa que te exhibe, en una sociedad que te reclama esa legitimidad, que te maltrata si no te presentas en esta lógica, ¿no? Entonces, Velarde también, que lo hemos citado varias veces, se divertía porque él había estudiado pues, en países con lluvia, con terremoto, con granizo, con frío, y en Lima no hay nada de eso.
Entonces, les decía, aquí es escenografía, la casa no es otra cosa que una especie de diversión, ¿no es cierto? Porque nunca hace ni mucho frío ni mucho calor. Y no llueve, entonces la casa termina siendo una especie de jueguito, ¿no es cierto?, de qué apariencia me pongo. Y en los años 20, 30, 40, este eclecticismo de ser Tudor, ser alemán, ser italiano, ¿no es cierto?, él describe el Paseo de la República y describe todos los países que están ahí. Italia, ¿no es cierto?, Bruselas, ¿no es cierto?, Málaga, ¿no es cierto?, la Loire de París, San Fondo, ¿no es cierto?, o sea, cómo nuestras ideas están prestadas. Entonces tenemos estos retos pendientes que creo que nos interesan a todos. Y yo soy una fe jóvenes y por lo tanto yo comparto el optimismo de que ese sea mejor, ¿no es cierto?, y que no sea cierto eso, que el otro es el enemigo que es recapitulado principal. Pero muchísimas gracias a todos, aquí por estos recuerdos, que creo que el libro más o menos está motivado por ser parte, por hacer que la arquitectura y la ciudad se vuelvan a lo que nos importa a todos y que construyamos todos. Gracias. Muchas gracias, Enrique, los dos Augustos, Valo, por los comentarios. Y bueno, nada más decir que para nosotros el día de hoy significa la feliz culminación de un año de trabajo con Augusto, y para Augusto significa la celebración no de un año, sino de más de 50 años de conversar con la ciudad, ¿no? 50 años que se celebran en vida y también en juventud. Y espero de verdad que disfruten y les guste el libro que Augusto ha preparado, y también disfruten el vinito que ahorita van a servir, y para que puedan aprovechar y dar un abrazo a Augusto. Gracias.